Hola, mi nombre es Carolina Zafore, ayudante de trabajos prácticos, así que es desde ese espacio donde propongo trabajar en el marco del segundo conjunto temático una pregunta central que es cómo un psicoanalista diagnostica la psicosis. Lacan lo va a decir muy claramente en el seminario 3, en la clase sexta: adiéstrense a buscar la certeza subjetiva. En ese sentido, me gustaría poner a trabajar cómo ubicar esta certeza, cómo plantearla, no en términos, vamos a decirlo así, intuitivos, de alguien que habla convencido de lo que dice, o de alguien que tiene una cierta posición de convicción, sino más bien la certeza como ese plano que puede adquirir clínicamente muchas formas, pero que siempre va a dar cuenta de una significación inequívoca, de una significación absoluta, de esa posición del psicótico en su relación al significante, que de ningún modo encontramos en la neurosis, que siempre el sujeto es efecto de la división, es efecto de la cadena significante. En cambio, esa relación al S1, al significante suelto, fenómenos de la cadena rota, como lo han trabajado en otros espacios, me parece que clínicamente se atrapa, se capta bajo la escucha de la relación de significación que tiene un sujeto respecto a su propia palabra y a la palabra del otro. Me parece que ese es el terreno donde tenemos que, si seguimos la orientación de Lacan, ir a buscar la certeza subjetiva. No es un observable en el sentido de una mirada directa, sino que se capta, se registra en la palabra y particularmente, diría yo, en el diálogo, es decir, en el encuentro entre dos. La significación logra equivocarse, remitir a otra, dialectizarse, en el caso de la neurosis, o más bien asistimos a una significación petrificada, fija, de hierro, ¿no? Inconmovible. Es ese el punto central que me parece que tenemos que tratar de problematizar, donde justamente Lacan subraya que no tiene que ver con la realidad. El loco, dice Lacan, en la realidad de la alucinación no cree. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el psicótico puede percibir muy bien que su realidad no coincide con la realidad compartida. Sería un falso problema llevar las cosas al plano de la realidad. Y en todo caso, Lacan lo que propone, y me parece que esa es la apuesta original de Lacan, es pensar la certeza en términos de sujeto y de significación. Es una problemática que me gustaría, les decía al comienzo, trabajarla en términos clínicos, hacer un ejercicio de esto, ponerla a prueba. Y para ello decidí volver a lo trabajado en el primer conjunto temático. Es decir, volver a Kraepelin con Lacan, volver a las referencias ya conocidas, aprovecharlas, utilizarlas, pero desde esta perspectiva, tratando de encontrar la problemática de la certeza y la realidad ya planteada en la psiquiatría, ya planteada por autores como Kraepelin y tantos otros, pero nos vamos a restringir entonces a la casuística que él ofrece a partir de las presentaciones de enfermos, que a mí me parece que el valor que tienen específico y distintivo es que no solo aportan la descripción del cuadro, sino esencialmente el diálogo clínico, es decir, las secuencias donde se pueden ubicar ciertas lógicas de interrogación y respuesta. Es ese el terreno donde Lacan señala como el decisivo para encontrar esa posición subjetiva de la certeza que entonces distingue la posición del psicótico de otras. Hay una serie de ejemplos que recorre Bloiler muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, este paciente que escuchaba una conversación en un idioma extranjero absolutamente inentendible y sin embargo él no dudaba
de que estaban hablando de él, de que se burlaban de él y que incluso lo insultaban. Es decir, me parece especialmente rico ya en el plano de la psiquiatría ese problema, ¿no? Que ni siquiera la significación personal, esto que Lacan refiere como la certeza de que lo que está en juego le concierne al sujeto, ni siquiera se reduce al plano del sentido. Uno puede no entender de lo que se trata, no se sabe qué significa y sin embargo no hay duda de que eso le concierne. En este caso, bajo la forma de lo injuriante. O este otro recorte entregado por Bloiler, que es este paciente que le cuenta en la presentación de enfermos que en ese momento él está viendo atrás del vidrio unas imágenes celestiales. Y dice el paciente textual: no es que hablando propiamente esas imágenes estén aquí y ahora, ¿no? Es decir, que el paciente registra perfectamente que no es una realidad compartida, que los que están allí, imagino al presentador y al público, no van a ver estas imágenes celestiales que solo ve él a través del vidrio. Y sin embargo, esa significación es inconmovible, es indialectizable. Digo, para separar lo más posible entonces el plano de la realidad compartida, incluso de la significación o el sentido compartido, de esa posición estrictamente psicótica de que lo que está en juego le concierne al sujeto. Y ahí está ese pleno de significación o ese vacío de significación, pero en cualquier caso se trata de una significación absoluta, no relativa. Ese es el dato clínico que tenemos que buscar a través de la escucha y a través del diálogo, de la interacción, esencialmente. Bien, ya tenemos otra referencia bastante interesante de este problema que está en la definición de Esquirol sobre la alucinación. Nosotros solemos subrayar o reducir el concepto de Esquirol como la alucinación, que es una percepción sin objeto. Pero si uno toma la definición completa, Esquirol plantea que la alucinación es la convicción íntima de una sensación actualmente percibida sin que ningún objeto actúe sobre sus sentidos. Subrayo en este caso no tanto la percepción sin objeto, que está bien desarrollada por Lacan en cuestión preliminar, sino este otro aspecto, ¿no? Eso que Esquirol llama la convicción íntima. Me parece que ahí hay un punto que se acerca más a la idea de una posición subjetiva, de algo que no se deduce estrictamente del contenido del delirio, del contenido de la realidad, sino que hace a esa específica relación del sujeto al significante, en lo real. No hay otro modo de encontrar esa relación sino en el diálogo clínico, en la conversación, en el uso de la palabra. En Kraepelin hay otra referencia interesante. Esto lo extraigo del texto sobre paranoia, donde él implica o explica muy bien la relación entre interpretación, percepción, complejiza la idea de una realidad exterior. Me parece que ninguno de estos psiquiatras tiene una visión ingenua sobre una realidad exterior y una especie de conocimiento burdo de esa realidad. Miren cómo lo plantea. Dice: tenemos un fenómeno real pero interpretado de manera especial. El enfermo es ineducable. Subrayo esto porque los lugares donde Kraepelin detecta la distinción entre la relación a la realidad y la relación de significación de esa realidad es justamente en los momentos en que se produce un diálogo, es en esas presentaciones de enfermo donde él mejor detecta este asunto. Dice así: es ineducable, no le puedo hacer entender nada de nada, no reconoce errores ni exageraciones cuando se las contradigo. Pronto piensa que apoyo a sus adversarios. El enfermo escucha con aire de entendido, incrédulo, cada argumento que intento oponerle. Pero estos ni siquiera rozan su convicción, y él
permanece igualmente inquebrantable. ¿Sí? Me parece que ahí se escucha claramente en Kraepelin la distinción, si bien no está conceptualizada, entre el delirio inquebrantable, tan criticado y cuestionado por Lacan en el Seminario 3, de esto que él ubica como el inquebrantable en la respuesta a su intervención. El inquebrantable, ineducable, cuando alguien intenta avanzar a través de la realidad exterior, la objetiva, la compartida. Dejo dicho esto, veremos en todo caso qué otras alternativas vamos a ir encontrando desde el psicoanálisis para tratar la certeza subjetiva, lo inquebrantable de la posición, más que del delirio o del fenómeno en tanto tal. ¿Sí? Bien, y me parece que otro lugar directamente clave donde aparece es en las lecciones de Kraepelin. Yo voy a tomarme un ratito para trabajar al menos 2 casos, si llevo 3, pero en principio 2, para sacar la idea de certeza solamente del campo de la paranoia, donde es mucho más claro y mucho más evidente, ¿no? la posición de la certeza delirante propia del paranoico, donde siempre está la interpretación en juego y donde el delirio, por ejemplo, de la Bulldog como la responsable de todos los fracasos y todo hecho de la realidad, es desplegado por el paciente de la lección 3 de la paranoia, perdón, la lección 15. Entonces, dejo un poquito de lado la paranoia, que es algo que se va a trabajar bastante, no solo a través de estos casos, sino a través de Schreber, a través de los ejemplos del Seminario 3. Y retomo la lección 8, esa de la locura maníaco-depresiva. Ahí Kraepelin trabaja 3 casos, me detengo en el segundo, el labrador que se siente culpable y pecador. Y justamente en el diálogo con Kraepelin, que el paciente le pide que le aseguren que no lo van a dejar encerrado porque de ahí lo van a mandar a prisión. Concede que le pidan el perdón, aún aunque él merezca el castigo. Es un melancólico, esa posición del sujeto desechado, ¿no? Es responsable de una cantidad de graves pecados, de eso no hay ninguna duda. Y sin embargo, su preocupación, la que surge en la presentación de enfermos, es que lo vayan a apresar y lo maten, y no poder volver a ver a su mujer y a sus hijos. Ese pedido, esa demanda dirigida a Kraepelin, avanza en el diálogo y lo que aparece es lo que quiero subrayar. Él dice que sabe que lo van a matar porque se lo han dicho los enfermeros, pero apenas sigue la conversación, desliza a lo siguiente. En verdad, él lo sabe porque lo ve en el modo en que los enfermeros cruzan las cucharas y cómo apilan los platos, ponen los 5, uno arriba del otro. Ese es el índice para él de que está condenado a muerte, ¿sí? Es un elemento de la realidad que en términos de significación le hace signo. 4 platos por acá, 1 por acá. Decide no volver a probar bocado, se resiste a comer, a participar de los almuerzos y cenas de la institución y profiere: mañana es el día, seré condenado a muerte con toda certeza. ¿Sí? Hasta acá la secuencia clínica, pero me interesaba subrayar no solo esta última parte, donde él tiene esa idea, decidida a que mañana llega el fin por los pecados y por la culpabilidad que él sostiene, sino este otro aspecto donde el modo en que se acomodan los platos es suficiente para que aparezca una significación para nada fálica, para nada compartida, sino indialectizable. Inequívocamente eso significa que está condenado a muerte. ¿Sí? Bueno, ese es un caso de locura maníaco-depresiva. El otro caso es el de la lección 3, demencia precoz. Es un paciente con varias internaciones, pero el recorte de la presentación de enfermos corresponde a la última internación que
se produce luego de un intento de suicidio. El paciente se tira a las vías del tren, pierde una pierna, se lastima el brazo, pero no muere. Queda internado con todos los síntomas descriptivos semiológicos de la demencia precoz, excitación, muecas, risas artificiales, compulsión a la masturbación, etc. Pero lo que quiero señalar una vez más es ese terreno de la palabra, es ese terreno del intercambio. En la presentación de enfermos van a volver sobre el último episodio. Kraepelin le pregunta si sabía por qué estaba ahí, por qué estaba internado. El paciente se muestra indiferente, mira sin ver, dice Kraepelin, apenas levanta los ojos, hasta que por fin dice que en realidad él necesita quedarse allí, ¿no? Anhela quedarse internado, dice Kraepelin. A diferencia del paciente anterior, él demanda quedarse en la institución y tener tiempo para considerar sobre el funcionamiento de la vida, dice el paciente, de la cual no me voy. Bien, finalmente, en el diálogo clínico que se produce entre Kraepelin y el paciente, él va a entregar lo que me parece que da cuenta de la certeza en la esquizofrenia, la certeza no tanto de un sujeto petrificado propio de la paranoia, sino de un sujeto escindido, fragmentado, en el cuerpo y en la palabra, el cuerpo, el yo y la realidad. Dice así: antes del intento de suicidio, mi cerebro se quebró. No puedo pensar sin que la gente esté al corriente de mis ideas. Me las roban en los sueños. Mi cerebro está lastimado, la vena estalla. Bueno, hasta acá el texto clínico, donde me parece que es otra presentación de la certeza subjetiva. Dejo entonces el caso de la lección 15 sobre la paranoia, donde el sistema delirante da bien cuenta de esa posición, y sí entonces subrayo cómo tanto en el caso de la locura maníaco-depresiva como en la esquizofrenia, la certeza se verifica en la significación inequívoca, en la significación certera de que el sujeto está concernido, ya sea en una fragmentación corporal, en un cerebro quebrado, sujeto escindido, o ya sea en una condena a muerte, en una especie de inequívoca culpabilidad y castigo. Es decir, que son dos presentaciones donde uno puede por lo menos problematizar que no vamos a encontrar la certeza por el lado de la realidad, no la vamos a encontrar oponiendo realidades diferentes que evidentemente son construcciones, ¿no? Ya lo han trabajado en el primer conjunto temático, de cómo la realidad requiere de una acción psíquica, es decir, que no hay forma de entenderla en términos de exterioridad, sino solo a partir de significante. Y en ese sentido, me parece que lo que queda por delante es, pues bien, si no trabajar con el psicótico a partir de la oposición de la realidad, como me parece sí, caía Kraepelin y una cantidad de psiquiatras que hemos trabajado, sino, bueno, qué oferta el psicoanálisis respecto de esa significación que sabemos no va a entrar jamás en dialéctica con el otro. Bueno, hasta aquí me detengo y espero verlos pronto.